Me voy al electo intendente de Virasoro, lo estoy haciendo perder tiempo, pobre hombre, capaz que tiene que trabajar. Ayer se terminó haciendo el recuento definitivo, sí, recuento definitivo de gobernador Virasoro, y Guillermo de la Cruz y Julieta Canoniero sacaron el 42,6% de los votos, con un total de 7.704 votos. Hasta ayer estaba todo muy complicado, porque se hablaba todavía de que podía ganar, por lo menos declaraciones hizo el propio Emiliano, que habían ganado Virasoro. Lo tengo a Guillermo de la Cruz. Guillermo, ¿no? ¿Qué tal, de la Cruz? Buen día, María Mercedes, Horacio y Melanie, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buenos días, María Mercedes, Melanie, Horacio. Gracias por el tiempo y la entrevista, ¿no? No, por favor, a usted por aguantarnos un ratito. A ver, Guillermo, ganó Virasoro. Cuéntenos un poco por qué cree que en este recuento definitivo, usted ayer, junto con Canoniero, salen electo intendente y vice. Contanos. Bueno, era el momento procesal oportuno para hacer el recuento definitivo y hemos pedido la apertura de unas urnas donde, cotejando los telegramas que firmaron algunos presidentes de mesa y con los cuales se volcó el dato para el escrutinio provisorio, arrojaban diferencias respecto a nuestros certificados de escrutinio de nuestros fiscales de esas mesas correspondientes. Y fuimos a la mesa donde se escrutaban esas urnas y pedimos la apertura de las urnas y pudimos confirmar que los votos estaban en las urnas. Entonces ahí surgió la diferencia que nos permitió llegar al triunfo, ¿no? Porque nosotros ya sabíamos que los datos que tenían nuestros certificados de escrutinio de la alianza tenían que ser cotejados con los votos que estaban dentro de la urna. Guillermo, ¿con qué municipio crees que te vas a encontrar? Bueno, la verdad que espero que asuman el resultado y el mandato popular que me otorgó la ciudadanía de Virasoro y trabajen en este tiempo con la cordura necesaria para entregar un municipio en orden, porque la verdad es que no sé en qué situación me voy a encontrar con el municipio. Sí podemos tener algunos trascendidos de algunas cuestiones, pero prefiero que tengan la responsabilidad que corresponden y que nosotros podamos hacer las auditorías cuando asumamos correspondientes, pero que lo dejen ordenado, porque de eso se trata su responsabilidad hasta el 9 de diciembre. ¿Y cómo está la ciudad? ¿Cómo ves la ciudad, Guillermo? Bueno, la verdad que hay... Sobre todo los servicios, que es una cosa que se ve a simple vista. Sí, hay varios barrios abandonados y esa es una realidad que el vecino la viene sufriendo, y fue uno de los motivos para votar nuestra alternativa como cambio al Ejecutivo Municipal. Sin duda nos duele tener barrios de Virasoro donde carecen de servicios básicos, donde no se han hecho obras de infraestructura necesarias y vecinos viven sin agua, sin cloaca, ni hablar de la calle, ¿no? En el barro, un día como hoy con lluvia, no pueden mandar a los chicos al colegio, no pueden salir a trabajar ni siquiera caminando, ¿no? Entonces, esta es la situación que nos duele, que venimos viendo, y que no se trata solo de un sector al norte, al sur, al este o al oeste. Hay varios barrios ubicados en Virasoro que vamos a tener que urbanizarlo, porque de eso se trataba también nuestra propuesta de solución para esos vecinos. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Ya hubo reconocimiento hasta ahora de Darío González o de Emiliano Fernández?
Horacio, mirá, hasta el momento estoy esperando que alguno tenga la grandeza y la madurez o cordura política de llamarme, pero no he recibido ni siquiera un mensaje por parte de ellos. Ujú. Usted había dicho que ellos no querían que se abran las urnas. ¿Esto es cierto? Sí, así es. ¿Por qué? Querían convalidar el escrutinio definitivo con los telegramas de los presidentes de mesa, sin contar los votos. Ujú. Y precisamente ahí estaba la diferencia, porque el provisorio le daba 10 votos a ellos por encima de los nuestros, y nosotros queríamos contar los votos porque los votos estaban, y nuestro escrutinio nos daba el triunfo como resultó. Entonces no querían contar y querían convalidar los telegramas de los presidentes de mesa, pero oh casualidad que en una mesa el presidente omitió votos de nuestra alianza, y era la mesa que no querían abrir, y donde se armó un momento ahí incómodo con discusiones subidas de tono, y bueno, la justicia electoral decidió abrir la mesa a computar Pero uno de los partidos. ¿quién no quería abrir esa mesa, Guillermo? Y la gente del Frente Renovador Virasoreño, de Fernández y González, con los apoderados de su partido, más apoderados de otras alianzas. Ellos no querían abrir. Ellos querían convalidar el escrutinio provisorio con la información del provisorio nada más, que les daría los 10 votos del triunfo. Y la verdad que no es lo que ocurre. Esta es la instancia para el escrutinio definitivo, donde se revisa lo del provisorio, y así fue. Pedimos la apertura de 4 o 5 urnas de las 85. Bueno, en las otras más o menos coincidían los datos en una variable de más o menos 5, que puede ser un error de cada mesa, algún error de los fiscales con los presidentes, pero en las mesas que se abrieron las diferencias estaban, y precisamente eran a favor nuestra. Eran votos de partidos de nuestra alianza de Vamos Corrientes que no fueron computados por los presidentes de esas mesas. Habrá que ver, y vamos a tener que analizar si corresponde o no alguna acción respecto a esos presidentes de mesa, ¿no? Porque por supuesto tienen una responsabilidad de haber omitido esos datos, de haber firmado las actas de escrutinio de nuestros fiscales con los datos concretos, y haber informado a la justicia electoral omitiendo datos. Ahora, Guillermo, ¿cuántos frentes se armaron en Virasoro? Estabas vos y Julieta Canoniero. Julieta Canoniero, ¿qué es con Ricardo? La hija. ¿Y con Yeye? Sobrina. ¿La qué? La sobrina. La sobrina. La sobrina es. La sobrina de Yeye y la hija de Ricardo. Y la hija de Ricardo, mira, grandes amigos. Bien, Julieta Canoniero, ahí está, ya me dijiste. ¿Cuántos frentes había, Guillermo? Bueno, estaba el Frente Renovador Virasoreño de Fernández y Joao González, nuestra alianza de Vamos Corrientes, una fórmula de Ahora, una fórmula de ECO, también para intendente y concejales, la fórmula de Libertad Avanza y la fórmula de Limpiar Corrientes, el que llevaba Pequeira. 6, sí. Bien. El candidato de Emiliano era el candidato de ECO. No. ECO aparte, él iba con estas famosas alianzas cruzadas, él llevaba como candidato a gobernador el candidato de ECO, llevaba como candidato a gobernador el candidato de Limpiar Corrientes, y el de... Está bien, pero Emiliano puso un sucesor, puso un candidato a intendente él. Sí, Darío González. Sí, él lo puso a Darío pero González, ECO también puso otro candidato. Exacto, ECO puso otra fórmula que llevaba... Pero para joderlo, porque al final debilitaban los que eran socios en la alianza, lo debilitaba Emiliano Fernández poniendo otro candidato ECO. Así es. Pero bueno, eso tendrán que saber ellos cómo fue su estrategia, pero claramente es que inentendible. no les resultó. Claro, inentendible.
Inentendible, resultó porque a ECO ellos lleva estar más. a Emiliano Fernández como diputado. Emiliano pone un intendente. ECO le pone otro intendente en la misma cancha. Es debilidad, es debilitarlo, me parece. Sí, No sí, entiendo si no. totalmente. No entiendo si no. Pero hay varias cuestiones que analizar en los resultados. Hay muchos cortes de boletas y los cortes de boleta iban desde el candidato a diputado hacia las secciones correspondientes a la derecha, que es intendente y concejales, ¿no? Y cortaban lo provincial. Mm. Entonces hay varios cortes que analizar en esa situación, pero bueno, tendrán que ver ellos qué es la responsabilidad que le corresponde a cada uno, ¿no? Claro. Guillermo, yo quiero preguntarle sobre usted. Es radical, tiene 45 años recién cumplidos, abogado. ¿Cómo fue su carrera política para alcanzar este mérito de la intendencia en Virasoro? Bueno, como lo decís, corroboro todos los datos. Regresé a Virasoro hace unos años, en el 2015. Estaba radicado en Buenos Aires y bueno, ya tenía experiencia en la función pública, había trabajado en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante varios años, varios mandatos, me había especializado en la parte de presupuesto municipal, diríamos, para entenderlo. Y bueno, regresé a Virasoro, volví a militar en el radicalismo, del cual me afilié a los 18 años, siempre milité. Y bueno, en diciembre del año pasado pudimos ganar la interna de la Unión Cívica Radical, fui canonero candidata convencional, y yo fui electo presidente del comité de Virasoro, y a partir de ahí empezamos a trabajar para llegar a la fórmula de intendente de alternativa electoral, y sin duda con Vamos Corriente, con el gobernador Valdés y con Juan Pablo hemos hecho la diferencia para poder tener estos resultados hoy en Virasoro. Guillermo, ¿y cómo ha sido la campaña allí en Virasoro? Porque hemos tenido la voz de diferentes candidatos y bueno, vimos también a través de redes sociales la voz también de Juan Pablo Valdés, de Gustavo Valdés, pero ¿cómo ha sido allí la campaña en Virasoro? Bueno, la verdad que nosotros hicimos una campaña positiva con las propuestas, con el contacto cara a cara, y después están siempre los que buscan victimizarse, los que buscar encontrar responsables donde no los hay, ver fantasmas, acusar, pero bueno, son los mismos. Por ejemplo, ¿a qué te referís, Guillermo? ¿A qué te referís? ¿Quién se victimizó? Y la gente del Ejecutivo Municipal nos culpaba soplaba un viento y nos culpaba a nosotros, en vez de hacerse cargo que ellos tenían que resolver los problemas de Virasoro. Entonces parece que nosotros, porque estábamos en campaña, éramos responsables de todo lo que ellos no hicieron durante 8 años de gestión. Después se les aparecía un cartel, nosotros éramos responsables, tratábamos en un nivel de discúlpenme el término, pero en la pavada total, cuando teníamos que hacer responsabilidad, decirle a los vecinos la propuesta. No está discutiendo por un cartelito, o porque si el candidato fue a un pseudo debate o no, si fue o no fue a una radio. O sea, no, la campaña había que plantear las propuestas y ver cómo se le iba a resolver el problema a los vecinos. ¿Y en las caminatas? Pueden dar ellos? ¿Y en las caminatas qué te pedía la gente? Y la solución a los problemas y sobre todo a las promesas que ellos no cumplieron. Porque para ganar prometieron todo. Y la verdad es que nosotros también teníamos la realidad de que muchos vecinos nos atendían a nosotros y a ellos no los atendían. Porque precisamente González, que era el candidato a intendente, es el actual secretario de Obras Públicas. Bueno, entonces, ¿cómo va a prometer algo que estando en funciones no pudieran hacer? Bueno, obviamente empezaron las obras de campaña hace un mes, pero desde enero hasta hace un mes no habían hecho nada en Virasoro, en distintos barrios, estaba sucio, abandonado. Ahora te pregunto, Guillermo, estarás al tanto, la última de mi parte,
no va a faltar oportunidad para que volvamos a hablar de cómo encontrarse el municipio, pero ¿cómo está la situación de Tapebicuá? Bueno, la verdad es que ellos están suspendidos sin goce de haberes hasta el 9 Sí. de septiembre. La asistencia que se comprometió el gobernador de la provincia llegó a cada uno de los trabajadores, ellos fueron asistidos y bueno, se cumplió desde ese compromiso y se va a cumplir este próximo mes también. Pero la situación de la empresa todavía no tengo información si hay o no alguna alternativa que resuelva la situación apremiante económicamente de la empresa en sí, Claro. que fue afectada claramente por una recesión, producto de las políticas nacionales. Seguro. Y bueno, eso produjo Todo esto. la situación que están afectadas más de 400 familias en Virasoro, ¿no? Guillermo de la Cruz, un placer, felicitaciones, muchas gracias por atendernos, que tenga un buen día. Saludo a la familia Canoniero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día.